En este programa, pastora, vamos a estar hablando de lo importante que es el rol de la mujer para con sus hijos. Así es. Y vamos a hablar acerca de Jochebed. Y qué tan importante fueron sus hijos. No te los pierdas. Bienvenidos a tu programa Mujeres Determinadas. Mi nombre, Verónica Fuentes. Marlene Casas. Es un placer que estén con nosotros haciendo sintonía. Dios les bendiga, Dios les dé paz, especialmente después de que vamos a meditar un programa importante. Yo como madre lo puedo decir que tan importante para una mujer son sus hijos y el rol importante de influencia que nosotras las mamás somos para con ellos. Pastora, Así es. Estamos hablando de Jochebed, la madre de Moisés, la madre de Aarón, la madre de Miriam. Sí, y vemos que todos ellos, estos tres hijos, están como parte de la historia del pueblo de Israel. Sí. Vemos a un gran Moisés libertador, vemos a un Aarón que se convirtió en el primer sacerdote. Y de ahí el linaje, ¿verdad? Que salió de Aarón como sacerdotes también, sus hijos, y de Miriam, una mujer poeta, que hizo el cántico cuando fueron liberados en ese éxodo de la opresión de Egipto. Vemos que todos y cada uno de ellos son mencionados y tienen una participación bien importante, bien relevante en la historia del pueblo de Israel. Pero, ¿por qué fueron estos hijos de tal manera? Porque tuvo que haber una mamá. Exactamente, una mamá que instruyera como debe de instruir. La historia de Jochebed la encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 2. Usted va a leer la historia de Jochebed y va a mirar allí que Jochebed era de la familia de Leví, ¿verdad? Recordemos que la familia de Leví era los sacerdotes, ¿verdad? Era esposa de Amram y, como ya mencionamos, madre de Moisés, de Miriam, de Aarón. Y no solamente eso, también fue nodriza de su propio hijo, ¿verdad? Entonces, hablando de unas características de Jochebed, ¿cuáles serían esas características que leemos en esta escritura? Bueno, pastora, déjeme primero hablarle a la audiencia de que Jochebed tuvo que, cuando estaba embarazada de Moisés, se dio un edicto, ¿verdad? Sí. De que todo hijo varón que naciera se le diera muerte. Y lo que hizo esta mujer fue esconder a su hijo, y no solamente lo escondió hasta el tiempo que le fue permitido tenerlo ahí sin que nadie se diera cuenta, sino que tuvo que ideársela poniéndolo en un canasto. Calafatearlo quiere decir que lo hizo impermeable para después de ahí dejarlo ir en el río, donde las corrientes, donde animales feroces pudieran haber acabado con la vida de este hermoso bebé. Sí. Mas, sin embargo, no fue así porque había un plan de Dios, ¿verdad? Que esta mujer pudo entender y por eso arriesgar tanto, ser mujer sabia, valiente, fuerte, creativa, ¿verdad? Para poder lograr este propósito del nacimiento de su hijo. Sí. Y por eso que una vez de que este nene fue soltado en la canasta y puesto en el río, fue ser visto por la princesa, ¿verdad? Hija del faraón. Y vino la hermana Miriam a observar todo esto, y a una vez que el niño fue sacado de las aguas, inmediatamente Miriam decir: ¿necesitas una nodriza? Yo te puedo conseguir una. Y ¿a quién le consiguió? Sino a la misma madre. A la misma madre, ¿verdad? Exactamente. Entonces vemos que todo esto no es casualidad. Hubo una instrucción, porque tal como usted decía, pastora, esta mujer, Jochebed,
del linaje de Leví. Y no solamente ella, el esposo también era del linaje de Leví, donde posteriormente miramos en la Biblia, ya una vez que el pueblo de Israel es liberado y todo esto, de ahí se toma a los sacerdotes. Y los que cantan. Los que cantan y los que cuidan y trabajan en el templo es de la tribu de Leví. Sí. Porque ya habían puesto el ejemplo en estos tiempos que estaban prisioneros en Egipto, que también hacían su papel de instruir a los hijos y hacer de cada uno de ellos personas importantes. Tanto fue importante Moisés como Aarón como Miriam, pero todo esto empezó en casa. En casa, todo comienza en casa, con la instrucción de una madre sabia, una mujer virtuosa, una mujer que esa es la instrucción que ella dio, fue la instrucción verdadera, fue la instrucción de Dios, del conocimiento de Dios. Su nombre de Jocabed me llama mucha la atención porque yo le mencionaba, casi no escucho, sí he escuchado, pero no es tan popular, ¿verdad? Ese nombre, pero el nombre de ella es la gloria de Jehová. Yo creo que verdaderamente la gloria de Jehová se manifestó en esta historia de tal manera que todo lo que pasó, sabemos nosotros ahora que leemos la historia, que todo fue orquestado, que todo fue coordinado por Dios, para que esta mujer tuviera a este niño, ¿verdad? Por ese tiempo escondido allí, qué tan difícil fue para ella. Yo creo que los primeros meses, como madres que somos, sabemos que los niños no hacen mucho ruido, ¿verdad? Que nada más comen y se duermen. Y si no tienen la comida, entonces es cuando están, ¿verdad? Entonces yo no sé si le tenía la comida todo el tiempo lista allí. La cosa es que no se dieron cuenta que el bebé lo tenía ya ahí escondido. Y hasta que ya no pudo más, entonces, como usted mencionaba, esta ingenuidad, esta creatividad de tejerle un canasto, de calafatearlo, de hacerlo impermeable. Y yo quiero hacer algo aquí, es enfatizar, esta mujer es su hijo, que dice la palabra que lo miró hermoso. Y como usted mencionaba, mamá cuervo, mamá... Sí, para mamá cuervo todos sus hijos son bellos. Sí, entonces la palabra de Dios dice que ella lo miró hermoso, ¿verdad? Y lo escondió, sabiendo este edicto, sabiendo esta regla que ya estaba de muerte, sobre todo los niños varones. Pero yo quiero también enfatizar aquí la fe de esta mujer al poner a ese niño, aparte de esa creatividad, de hacer esa canasta, de hacerla impermeable, pero esa fe de poner a esa canasta en ese río. El río Nilo es un río muy sucio y es un río muy largo, muy grande. Es un río donde hay cocodrilos, donde hay hipopótamos, que son los animales de esas áreas. Pues usted sabe que hay serpientes de agua. O sea, había peligro. Mucho peligro. Mucho peligro. Entonces, más sin embargo, esta mujer tenía que tener mucha fe en Dios. Porque si te pones a pensar, ¿qué es lo que estaba pensando Jocabed al poner a su niño en el río? Adiós, no quiero mirarte, porque dicen por allí que el dicho, corazón que no ve, corazón que no siente. Ojos que no ven. O algo así. Eso es lo que usted entendió. Pero, ¿qué eran los pensamientos de esta mujer al poner a ese niño allí? ¿Qué es lo que esperabas? ¿Qué es lo que pensaba ella? Yo creo que estaba pidiéndole al Señor, a Dios. Cuando ella dice, lo vio hermoso, yo creo que ella miró el propósito. Había un propósito que Dios había, el mismo propósito que puso en Aarón, que puso en Miriam, que ha puesto en sus hijos, que ha puesto en mis hijos. Dios nos ha creado con un propósito a todos. Pero esta madre miró eso en él y tuvo que agarrarse de la fe. Porque si la miramos, parece que en el libro de Hebreos también está mencionada como una héroe de la fe. Porque tuvo
que tener fe al dejar su hijo soltado allí en ese río lleno de peligros. Y esa fe era de que Dios iba a proveer, era que Dios iba a hacer. Yo lo digo esto me toca mucho esto, porque yo tuve que aprenderlo con mi hijo mayor. Cuando mi hijo decidió salir a la universidad, yo no quería que fuera a otro lugar. Yo le rogaba y yo decía, no, yo no quería que él fuera a otro lugar, quería que estuviera aquí, quería que estuviera en casita, que estuviera aquí. Pero Dios tuvo que confrontarme y decir, tú tienes que confiar en mí y que yo tengo cuidado de él, que yo estoy cuidando de él, que lo que tú les has enseñado, me dijo mi esposo Dios hablando a través de mi esposo, lo que tú le has enseñado tiene que dar su fruto, ¿verdad? Y muchas veces nos da miedo a soltar a nuestros hijos al mundo. Yo puedo comparar ese río Nilo, ese lleno de peligros, de cocodrilos, de serpientes, de todos esos males que habían que hay todavía en ese río, al mundo, ¿verdad? Donde esos peligros que hay en el mundo, y muchas veces nosotros no queremos soltarlos, los queremos tener en una esfera. No queremos que nada les pase, pero ellos tienen que estar expuestos al mundo porque estamos en este mundo. No somos de este mundo, pero tienen que estar expuestos para que ellos puedan mirar, ¿verdad? Ok, esto es lo que mamá decía, esto es lo que papá decía, esto es lo que ellos me instruyeron, ¿verdad? Porque nuestras palabras tienen mucho efecto, perduran. Y lo podemos mirar en la vida de esta familia. Que lo que esa mamá y ese papá, estoy segura que también les habló vida a ellos. Pero estamos hablando de Jocabed. Y Jocabed instruyó a sus hijos de tal manera, los educó, los crió de tal manera que los tres, como usted mencionaba, eran personas importantes. Sí, resultaron con el tiempo ser personas importantes. Pero sabe, pastora, mientras le escucho hablar, yo analizo lo siguiente. Jocabed definitivamente es una mujer de fe. Y hizo las cosas confiando en el Dios en el que ella creía. Y no solamente eso, se dejó guiar paso a paso en todas las cosas que hizo. Porque yo no creo que haya sido casualidad haber puesto el niño en una canasta. No creo que fue nada más que se le ocurrió de la nada calabatear la canasta. Yo no creo que lo haya puesto a una hora donde sabía que no iba a ser visto por nadie, ¿verdad? Tuvo que ser una hora en que ella sabía que alguien iba a estar ahí en el río al encuentro de su bebé. Y no solamente eso de saber la hora específica, el lugar específico, sino que dio instrucciones a Miriam. Yo no creo que haya sido casualidad de una niña, ¿cómo puedo decirle? Muy astuta de decir, yo te consigo la noticia. Yo creo que fue instruida, ¿verdad? Todo lo que hizo Jocabed lo hizo con la guianza de Dios. Amén. Al modo de Dios, y por eso pudo soltar. Primero instruyó, siguió indicaciones, se dejó guiar por Dios y luego soltó, ¿verdad? Con la garantía, la confianza y la fe de que Dios tenía el control de esa situación, porque como usted bien dice, el río significaba mucho peligro. Sí. Mucho peligro en muchos aspectos, mas sin embargo, ella confió y tuvo un resultado exitoso, mucho más allá de lo que ella pudiera haber imaginado, porque al crecer Moisés como hijo adoptivo de la princesa, hija de Faraón, tuvo un lugar privilegiado que con el tiempo fue utilizado esos conocimientos, esa crianza dentro del pueblo de Egipto para ser el libertador del pueblo de Israel, de ese mismo pueblo egipcio. Sí. Lo utilizó Dios ahí. Sí, como un libertador, pero todo esto se pudo llevar a cabo. La liberación del pueblo de Israel se pudo llevar a cabo por una Jocabed. Una Jocabed valiente, sabia, temerosa de Dios, con una gran fe, ¿verdad? Con creatividad, con inteligencia y con fuerza. Así es, amén, así es. Y después de que fue salvado su vida,
¿verdad? Porque con esta creatividad que ella tuvo, pudo preservar la vida de su hijo. Pero durante el tiempo de estarlo amamantando, de estarlo cuidando, criando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella hablaba? Es muy importante notarlo aquí, ¿verdad? Porque se dice que nosotros, la palabra de Dios nos dice que tenemos que instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y en la vida de Moisés creo que es un perfecto ejemplo de eso. Yo creo que mientras estaba él creciendo, le estaba diciendo Jocabed, mira, nosotros somos la tribu de Leví, así fue como se distribuyó las 12 tribus y Jehová de los ejércitos hizo esto, hizo aquello. Ella le estuvo ministrando y instruyendo a sus hijos, a todos ellos, quién era Jehová Dios de los ejércitos, ¿verdad? Lógicamente estamos haciendo énfasis en Moisés porque es donde miramos la historia del nombre de ella, donde aparece ella, ¿verdad? Ya tenía a Aarón y ya tenía a Miriam, pero es en la historia de Moisés donde se realza mucho el nombre de Jocabed, ¿verdad? Cabe mencionar una vez más que lo que ella hablaba a Moisés le ayudó para que cuando ya en edad, ya estando en el palacio real, ya tratando de encontrar esa identidad, ¿quién soy? ¿Soy de aquí? ¿Soy de allá? Yo creo que él se miraba diferente la nariz, uno sabe los rasgos, el color, ¿verdad? Independientemente que hablara el lenguaje egipcio, tenía esos rasgos, ¿verdad? Hebreos, ¿verdad? Y el conocimiento, el entender la lengua hebrea también. Entonces, pero todo esto vino con la diligencia de una mujer que no dejó la instrucción de sus hijos al viento o a la televisión o al internet, o no lo dejó esa instrucción, sino que ella la dio a través del conocimiento que ella había recibido de la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso este hombre, cuando estaba tratando de identificarse él como qué era, si era egipcio o quién era, más que nada, trató de defender, ¿verdad? Tratando de defender a los hebreos y mató a ese egipcio, él tuvo un largo viaje tratando de tener su identidad, ¿verdad? Pero estuvo allí la palabra, estuvo allí la administración de esa madre fiel, de esa madre sabia, esa mujer virtuosa, esa madre que permitió que su nombre verdaderamente fuera honrado al llamarse la gloria de Jehová. Dios se glorificó en la vida de sus hijos, en la vida de ella. Sí, nosotros honramos y le damos gloria a Dios con nuestras acciones. Así que el nombre de Jocabed, significando la gloria de Jehová, es por esos aspectos que usted menciona, porque ella miró la gloria de Dios en la vida de Moisés al arrojarlo al río y ser rescatado por la princesa egipcia, pero también miró la gloria de Dios a ver cómo cada uno de sus hijos sirvieron a Dios. Porque eso es el placer más grande de una madre, ¿sí? Que conozcan a Dios y que sirvan a Dios, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Importantes en nuestras vidas, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es conocer de Dios, aceptar a Cristo en nuestro corazón, pero el no quedarnos ahí, el servirles. Y esto fue lo que aconteció con los hijos de Jocabed. Los tres sirvieron a Dios. Sí. Y ese es el mayor de los deseos de toda madre. Yo tengo amigas que me piden oración por sus hijos porque sus hijos o no conocen o se han apartado de los caminos del Señor. Y es el anhelo más grande de ellas, de que sus hijos regresen a los caminos o que sus hijos conozcan y sirvan a Dios. Y yo creo que es el anhelo de toda madre. Sí, sí, sí. Y platicando con usted hace un momento, pastora, me gustó mucho el análisis de ver de esa instrucción que se le da a los hijos para que entre hermanos haya cuidado y amor. Se ha perdido.
Sí. Se ha perdido y por eso muchos hermanos en el tiempo de ahora viven distanciados unos al otro, como que ni siquiera fueran hermanos, como que ni siquiera fuera familia, porque se ha descuidado el decir, mira, es tu hermano, lo tienes que amar y se tienen que cuidar mutuamente. Esto es mutuo entre los hermanos. Sí. Se hacen 2, se hacen más de 2, sea la cantidad que sea cuando es más de uno, ¿verdad? Esto de instruir, porque miramos a una Miriam al pendiente de qué pasaba con ese canasto que llevaba a su baby brother, a su hermano chiquito. Y tomamos en cuenta que el río tiene tiene sus corrientes fuertes, tiene sus más despacio, y esta niña iba al lado, iba corriendo, iba siguiendo el canasto sin perder atención. Iba dándole todo, ¿no? Al 100. Y eso demuestra cuidado, eso demuestra amor, ¿verdad? Pero ese cuidado y ese amor fue instruido, fue puesto en el corazón y en la mente de esa niña por una madre. Y un padre también, ¿verdad? Sí. En ese caso, porque ya hemos dicho que los dos, tanto el papá y la mamá, eran del linaje de Leví. Así que hay mucho trabajo en nosotros en este rol tan importante que Dios nos ha dado dentro del hogar. Ser ya sea algunas esposas, ya sea ser madres, el instruir. ¿Qué es lo que estamos instruyendo a nuestros hijos? Estamos instruyéndoles el conocimiento de Dios, el temor a Jehová. Estamos instruyéndoles el amor al prójimo, el amor a su familia, a sus hermanos. ¿Qué es lo que le estamos instruyendo? Eso es algo que necesitamos analizar, pensar, ¿verdad? O simplemente no estamos diciendo nada. Exactamente. Por eso la importancia de no tomar muy a la ligera cuando nuestros hijos se la pasan mucho tiempo en una tableta o en un teléfono, porque es el mundo, lo estamos haciendo como Jocabed, soltando nuestros hijos al río, donde hay muchos peligros. Cuando los soltamos así al mundo de la tecnología, ¿verdad? Siendo la tecnología con toda esa información, que mucha es basura. Permítame entre paréntesis, es basura, mucha de esa información es basura, y de esa basura se está llenando su mente y su corazón. Pero Jocabed pudo soltarlo al río porque estaba confiando en Jehová, Dios de los ejércitos, porque ella estaba haciendo la voluntad de Dios. La pregunta sería nosotros estamos, porque el internet no es problema, no es malo, no es los teléfonos no son problemas, no tampoco son. Las tabletas son problemas, ¿verdad? No es problema. Es la información, ¿verdad? Es qué es lo que nosotros le hemos instruido a nuestros hijos, y ellos tienen que comparar y confiar. Nosotros tenemos que, Señor, cuando estemos instruyendo a nuestros hijos, tenemos que decir, esto es el conocimiento verdadero. Esto es lo bueno, esto es lo que te va a llevar a la vida eterna. Ellos tienen que ponerlo en una balanza y mirar, ok, esto es lo bueno, esto es lo que me enseñaron en casa y esto es lo que el mundo me ofrece. Y ellos tienen que hacer una decisión, pero nosotros tenemos que confiar que, como la palabra dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo tengo que servir a Jehová, en mente, en espíritu y en alma, en corazón, en todo, para que esa promesa se haga verdadera. ¿Qué es lo que Jocabed y su esposo, Amram, habían estado haciendo? Por eso es que puedo decir que con mucha fe lo soltó y con mucho dolor también, ¿verdad? Y como mencionaba el proverbio, instruye al niño en su camino. La instrucción es desde pequeños. Sí. Y la instrucción es de nosotras las madres. La instrucción de nuestros hijos es vital. Depende de nosotros, no depende del daycare donde la están cuidando, de la niñera, no depende de la escuela, no depende del vecindario, no depende del internet, no depende de nadie más sino de nosotros. Está en nosotros el instruir a nuestros hijos. No solamente la instrucción religiosa, bíblica, pero la instrucción de todo. Sí. Definitivamente de todo lo que es bueno y agradable delante de Dios. Así es, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. El mundo no deja de ser peligroso como ese río, no deja de llevar muchos peligros, así que tenemos que estar atentos. Amén.
Así es. Pastora, oremos, por favor. Sí, bendito Dios, gracias Padre Celestial, por tu infinita misericordia, Señor, que podemos leer estas historias, Señor, en tu palabra, mi Dios. Gracias porque nos dejas allí, Señor, el plan a seguir, estas actitudes que esta mujer tuvo, Señor. Y queremos también nosotras ser mujeres sabias, ser mujeres inteligentes, Señor, ser mujeres virtuosas, que te honremos, que te glorifiquemos con nuestras actitudes, Señor. Y tú has puesto en nosotras, a muchos de nosotros que están mirando este programa, de la dicha de ser madres y la gran responsabilidad que tenemos de ser madres, Señor. Que podamos entender, Señor, que esta instrucción, esta enseñanza que tenemos que darle a nuestros hijos es de nosotras, es la responsabilidad de nosotras. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes, Señor, a instruir a nuestros hijos en tu camino, Señor, que podamos entender la gran responsabilidad que es el de instruir a nuestros hijos, para poder, Señor, tener esos hijos que te adoren, que te glorifiquen, que te sirvan, Señor, en espíritu y en verdad. Yo te pido por aquella madre que no ha podido quizás entender su rol, ¿verdad? Que no ha podido entender que tiene una gran responsabilidad con esos hijos que tú le has dado. Porque tu palabra me dice que son bendición. Nuestros hijos son bendición, Señor. De la misma manera que Jocabed miró que su hijo era hermoso, que tenía un propósito, Señor. Yo sé, Señor, que tú has puesto un propósito para cada uno de nuestros hijos. Ayúdanos, mi Dios, a ser instrumentos para que tú, Señor, cumplas tu voluntad en sus vidas. Ayúdanos, Señor, a que nosotras podamos disponernos, Señor, a llevar a cabo ese plan que tú tienes para cada uno de nuestros hijos, Señor, a ser parte de ese plan maravilloso que tú tienes, mi Dios. Yo te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si tú eres una mamá que está orando, clamando por sus hijos para que vengan al conocimiento de Dios y servirle al Dios verdadero, nos unimos a tu clamor. Amén. Para que puedas ver la mano de Dios y decir como Jocabed, veo la gloria de Dios en mis hijos y en mi vida y en mi familia. Nos unimos a ese clamor. Sabemos qué se siente con desesperación ver que nuestros hijos no estén ahí totalmente entregados al Señor. Podemos sentir el dolor porque somos mamás y compartimos este sentimiento con ustedes y nos unimos y nos ponemos de acuerdo para que Dios obre, así como hijos pródigos, volviendo en sí, regresando a los brazos de Papá Dios. Este ha sido tu programa Mujeres Determinadas. No te canses de orar por tus hijos. Amén. No te canses. Nunca pierdas la esperanza que el día que menos esperes vas a mirar la gloria de Dios. Hasta aquí llegamos en este programa y será hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.